Hoy presentamos la espada mágica y el castillo de Luigi. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el caballero de la noche, Luigi, de Cucaponga Líderes, y estamos transmitiendo este video de los días martes con Cucaponga. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? No se crean. Estamos aquí tratando de innovar y hacer cosas nuevas. El confinamiento ya nos está llevando a hacer cosas muy creativas e innovadores. No se crean, miren, nosotros como Cucaponga Campamento siempre realizamos temáticas en nuestros eventos. Y hoy por hoy les platico un poco de la historia de cómo me incorporé a este negocio. Cuando adquirimos esta franquicia, nuestro tercer evento fue enfocado a realizar una fiesta temática medieval con una universidad de prestigio en la ciudad de Puebla. Entonces, pues la verdad es que podemos hacer cosas maravillosas con la imaginación, con la creatividad y con nuestro tiempo. Entonces, estamos aquí obviamente para poderles compartir esta nueva era, esta nueva información, este nuevo tema. El día de hoy estamos pensando en poderles transmitir un programa ya obviamente grabado, no repetido, pero hace 2 horas dije, no, creo que tenemos que cumplir con este propósito de los martes con Cucaponga y los jueves con Inteligencia de Talentos y poderles platicar del guión de la actividad del día de hoy. Entonces vamos a tocar hoy el tema se llama construcción de castillos medievales. Eso fue como el preámbulo del desarrollo de este tema, pero no vamos a ser como muy técnicos ni para nada, ¿no? Vamos a hacerlo muy breve en la parte introductoria. Historias, novelas e ideas. Entonces, antes de iniciar ese proceso de la construcción hoy en día de castillos medievales, como el que vemos aquí a mi espalda, les quiero hacer una breve comercial acerca de lo que vamos a ver en las siguientes microclases de desarrollo organizacional. Recuerdan que los sábados a las 7 de la noche transmitimos microclases, llevamos 3 clases. Entonces, la cuarta clase vamos a hablar sobre habilidades emocionales. En la quinta, el siguiente sábado, vamos a hablar de la norma 035. Después, en la sexta clase, vamos a hablar sobre estrategias de cambio organizacional. Y después, en la séptima clase, vamos a hablar de liderazgo situacional. Octava clase, planeación estratégica. Novena, gestión por competencias. Décima, mejores prácticas de desarrollo organizacional y recursos humanos. Entonces realmente está muy interesante porque toda esta información está basado en las conferencias que un servidor imparte con las empresas a nivel grupal desde 30, 50, 60, 100, 200, 300 personas, ¿no? Que es el auditorio, el quórum al cual yo he llegado en algún momento. Entonces está bastante interesante estas clases, no te las pierdas los días sábados a las 7. Después a las 8 de la noche publicamos o hacemos la transmisión en vivo de Radio Psique, el show de Luigi, como el de ahorita, pero con mucho más profundidad en el tema de la contingencia, hablando de la salud mental. Ahorita estamos abordando todo el tema de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Ahorita les voy a platicar en qué va a consistir el siguiente podcast que sale mañana precisamente y tiene el tema, por ejemplo, para de una vez hacer el comercial, de la nueva era, la atención psicológica y el puente emocional, que es un nuevo modelo que estamos desarrollando para poder ayudar a toda la gente que una vez que concluya todo este proceso, qué hacer antes, durante y después de la contingencia. Estamos empleando todas las técnicas de terapia racional emotiva, psicología positiva, cognitivo-conductual, filosofía para la vida, ¿por qué no? Y en este tema del podcast vamos a abordar, que no te lo pierdas, mañana lo vamos a publicar a las 7 de la noche, análisis de mercado, abordando ahí temas del Banco Mundial, con el Financial Times también, y haciendo como un análisis con la parte social y la parte psicológica, realmente muy interesante. Entonces, también hablamos de otra pandemia del siglo XVI, siglo XVII, o entre el siglo XIII y el siglo XVII, que hubieron muchísimas pandemias, principalmente hablando de la peste negra, que también fue algo que afectó al sistema pulmonar, con mucho mayores complicaciones porque ahí sí se veían otro tipo de sintomatología, pero también
lo queremos compartir. Y el siguiente miércoles en la conferencia o videoconferencia que tenemos pregrabado, vamos a compartirles a ustedes en Inteligencia de Talentos el tema de la norma 035. Entonces, vamos a hablar prácticamente del primer tema, la construcción de castillos. Creo que es una buena introducción porque dije, bueno, ¿con qué puedo iniciar? Porque voy a hablar acerca de ese tema en particular y de esa palabra, castillos. Castillos para construir ideas, construir ciudades, construir formas de pensar, ¿no? Que es lo de hoy. Entonces, me metí a la tarea de investigar así de manera muy rápida en Read Big Stories o historias en YouTube. Vi cómo construían un castillo moderno, medieval, en Borgoña, en Francia, en la ciudad o en el poblado de Goudelon, basado esta construcción en el siglo XIII. Entonces se construyó con piedra, ¿no? Como el que vemos acá atrás, ¿no? A mis espaldas, dada la escenografía, con paja, obviamente, con más de 60 personas. Los sueños, ahí mencionan en el video, no son imposibles. Entonces se puede construir todo lo que tú quieras, como lo que estamos haciendo ahorita de creatividad e innovación y todas las ideas nuevas que estamos compartiendo contigo para que adquieras el juego de mesa de Cucaponga, ¿no? Por ejemplo, la plática con tu mamá y los temas de team building que le estoy ofreciendo a las empresas para que podamos trabajar a distancia. He creado ahí una idea, una metodología interesante para que podamos supervisar el trabajo que está haciendo tu gente a través del home office, a través del team building, y le hemos llamado team building virtual. Entonces también está muy interesante. Si requieres información, con todo gusto te mandamos los datos, especialmente pensado para las empresas para que se diviertan y toquen temas de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, calidad en el servicio. Está bastante interesante esa actividad. Entonces te vas a divertir muchísimo y vas a aprender y vas a verificar que efectivamente la gente se integra a distancia a través del celular, que es lo que utilizamos nosotros. Por ahí tenemos una idea bastante interesante. Entonces, en esta combinación entre la construcción moderna y la construcción de castillos, que finalmente se basaron en la ciencia y en la arqueología, hicieron esta construcción mano a mano y utilizaron cada pedazo de piedra que fue colocado manualmente en cada una de las estructuras. Entonces, toda esta fortificación que está basado principalmente o estuvo basado para que en las guerras, por ejemplo, en la parte del ejército enemigo o las ciudades contrarias o los reinos contrarios, tuvieran una fortificación y un lugar donde resguardarse, no solamente de la inseguridad o de las bestias, ¿no? Por ejemplo, o de alguna otra cosa que generara peligro para esa ciudad, sino también para contener, en este caso, el tema de las pandemias. Entonces, todo esto fue trazado a mano. Se requiere obviamente de todo un trabajo en equipo. Se hizo con toda la pasión, ¿no? Con toda la energía posible y vivieron esa práctica, ¿no? En conjunto, basado en una construcción del siglo XIII en Goudelon. Entonces, realmente está bastante interesante cómo se construye un castillo medieval, ¿no? Entonces, pues véanlo, ese video está en YouTube, está bastante cortito, dura a lo mucho 2 minutos. Y el día de hoy vamos a tocar el primer tema, ¿no? Que tiene que ver con las historias. Ya saben que a mí me gustan mucho los libros y les voy a recomendar 3 para los chicos, para los niños, especialmente pensado para niños y adolescentes. Yo cuando estudiaba la secundaria y la preparatoria, escuchaba yo una radionovela, una radiohistoria en este FM 98.5. Creo que hoy es otra estación, pero antes era, no sé si era Radioactivo o era, no recuerdo ahorita el nombre de la estación. Y hablaban sobre todo el tema de la novela gótica, ¿no? Toda la cultura gótica. Esta novela se llama El Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Muy interesante para los que les gusta la novela de ficción histórica y de suspenso. Y nos habla acerca de 3 personajes importantes. Una princesa, el príncipe y el héroe, ¿no? De la historia. Entonces,
Habla sobre Matilda, habla sobre Conrado y habla sobre Manfredo. Entonces está bastante interesante. Es una novela única y escrita en su tiempo. El autor solamente escribió, si bien recuerdo, solamente este libro. Entonces está bastante interesante. Y después tenemos El Castillo de Balben. El Castillo de Balben también es una novela de suspenso de Cecilia Gómez. Lo estoy empezando a releer, ya lo había yo leído en esas ferias que uno va y compra algún libro, en las ferias internacionales en Guadalajara, en la Ciudad de México. Compré este libro y me pareció bastante interesante porque obviamente me gustan los castillos, ¿no? Entonces, interesantísimo. Y por último, este libro no lo tenemos a la mano, pero lo puedes bajar en PDF. Es un libro que leí con mucha pasión, con mucho entretenimiento cuando estudiaba la universidad, y se trata del Monte de Montecristo. Monte no, Conde de Montecristo. El monte es otro. Entonces, en el primer capítulo del Conde de Montecristo, habla sobre el castillo de If. Entonces, ubica la época de 1815. Nosotros en esa época estábamos en épocas de la independencia, pero esto lo ubica en Marsella, obviamente la novela, y habla sobre uno de los personajes que es Dantes, y comenta ahí sobre los marineros que hacían cuarentena una vez que llegaban de viaje, ¿no? De otras partes del mundo, de otros países, y ya se hablaba de fiebres de más de 40 grados, de epidemias y de toda la parte que se vivía, ¿no? En estos puertos internacionales de esta época del siglo XVIII. Entonces está bastante interesante y quiero compartírtelo para que lo puedas bajar, adquirir, comprar en línea, como tú quieras, y podérselos leer a tus hijos. Si tienes hijos, o tienes sobrinos, o tienes la forma de poder convivir con niños, creo que va a ser interesante que conozcan este tipo de novela. Entonces, ya hablamos de construcción de castillos de la época medieval, ya hablamos de historias, de libros y de novelas. Ahora vamos a hablar de construcción de ideas. Entonces, hablando de construcción de ideas, hoy en día, dado esta contingencia, dado la época, dada la nueva era que vamos a empezar a vivir a partir del día después del mañana, así como de película, después del día de, tenemos que pensar cómo va a ser nuestra interacción social con la gente, principalmente hablando de la limpieza y de la higiene y de la convivencia social. Creo que van a cambiar las formas, no solamente de interaccionar, sino las formas de crear y de desarrollar una nueva forma de pensar. Entonces, vamos a desglosar estos temas de la construcción de ideas. Hablamos primero de construcción de ideas, y hoy por hoy tenemos otra situación de crisis que es la parte financiera, y es por la que a muchos de nosotros como emprendedores, empresarios, creativos, colaboradores, dueños de empresas, sociedad en general, dueños de pymes, tienen esta problemática en principal. Entonces, en el podcast precisamente hablamos sobre cómo se va a reiniciar. Yo hablo más que de reiniciar el tema del capitalismo. Lo que propongo ahí es que desarrollemos un modelo colaborativo económico. No es comunismo, obviamente, eso es completamente obsoleto. Igual el socialismo y todas estas filosofías de Marx y Engels, completamente fuera de época. Quien crea en eso, pues bueno, es muy respetable, pero crear un nuevo modelo económico basado en el trabajo colaborativo y en la equidad. Creo que vamos a tener que trabajar en ese proceso de aquí en adelante. A partir de el año 2020 al 2040 se van a vivir muchísimas cosas nuevas enfrentando temas sociales, tecnología y obviamente ambientales. Entonces, principalmente tenemos que construir ese tipo de modelo. Y también hablando del modelo de innovación del negocio, vamos a tener que reestructurar y pensar en cómo vamos a darle continuidad a nuestros negocios, a nuestras empresas, a nuestros proyectos y programas como productos y servicios que ofrecemos en la actualidad a las empresas. Por lo tanto, yo en breve les estaré compartiendo a todos mis grupos en redes sociales y en WhatsApp y a través de emailing, a través de internet, toda una propuesta que hemos desarrollado en 3 fases para que tú puedas empezar a trabajar sobre un nuevo modelo de motivación
y desarrollo humano en su primera parte, hablando también de procesos en las estrategias operativas y comerciales, dando tips de cómo generar nuevos canales de distribución. Ya tenemos desarrollado ese curso, como tal, nos lo puedes solicitar para que podamos empezar a darte la propuesta. Y hablando también sobre el desarrollo de habilidades tecnológicas. Entonces, te va a encantar a ti, emprendedor y empresario, porque ese curso te va a motivar a pensar. Hemos investigado nuevos modelos de innovación del modelo de negocio o innovación del modelo de negocio. Entonces, por ahí, de toda esta investigación que he realizado, contamos con matrices, contamos con modelos económicos de comportamiento y estrategias para que tú la puedas utilizar de la forma más práctica y oportuna, y este análisis lo podamos hacer directamente con tu gente. Es sumamente interesante. Entonces, hablamos de el modelo de negocio en este sentido, en este plan que estamos ahorita tocando en Cucapunga Líderes, y de nuevos comportamientos van a surgir en las ciudades. Recuerdan en las ciudades medievales cómo se comportaba toda la gente, que usaban espada, ¿no? Que usaban los cascos, que utilizaban caballos, carruajes, el orden y la filosofía de la guerra. Quien ganaba la guerra, ganaba territorio y ganaba poder. Pero aquí no se trata obviamente de ganar poder, sino de disminuir el riesgo actualmente de lo que estamos viviendo y que se termine completamente esta epidemia. Pero para tal requerimos obviamente de una vacuna. Entonces, hoy por hoy tenemos que pensar en cómo van a ser los nuevos comportamientos en las ciudades grandes, en las megalópolis, por ejemplo, hablando de New York o Nueva York, hablando de la Ciudad de México, hablando de París, hablando de Madrid. Todas estas 4 ciudades, un servidor afortunadamente las conoce, y me he movido por el metro de Madrid, por el metro de París, por el metro de la Ciudad de México, por el metro de Nueva York. Y cada uno de estos, dejen del metro, o sea, la complejidad y el volumen de gente y las masas que se manejan en estas ciudades, hoy por hoy esperemos que nuestra hermosa Ciudad de México no viva una contingencia como la que vivieron otros países. Pero hablando de esas grandes megalópolis, tenemos que aprender ahora con esta contingencia sanitaria y de salud mental, porque estamos viviendo un proceso psicosocial que nos afecta a todos de manera significativa, a unos más y otros menos, pero tenemos que encontrar la forma de la sana convivencia. Entonces, por tanto, Cucaponga siempre está pensando en cómo tú puedes trabajar contigo mismo, por supuesto, y cómo puedes interaccionar con otros y facilitar la forma de las relaciones humanas. Por supuesto, a través del juego, la motivación, el aprendizaje acelerado y la metodología BAC. Eso es fundamental. Entonces, hablamos de este tema principalmente porque, bueno, todas estas ciudades, para terminar con este punto, pues hay metros, ¿no? Hay museos, hay eventos, hay estadios, hay avenidas, hay un mundo de gente. Entonces, tenemos que crear una nueva filosofía, y más que una nueva filosofía, creo que una arquitectura del comportamiento para facilitar, en este caso, la movilidad, el contacto entre las personas. Hace un momento estaba escuchando en la radio que ya con Loret de Mola precisamente estaban hablando sobre los besos. Hoy ahorita la gente pues no se está besando mucho porque no se está pudiendo por el tema de la contingencia. Entonces, obviamente que a todos nosotros nos interesa besar y abrazar y generar contacto humano. Entonces, vamos a tener que pensar en una nueva forma de podernos relacionar, ¿no?, con las personas. Entonces, eso va a ser fundamental. Y por último, vamos a hablar de cómo vamos a poner todas estas ideas en práctica. Porque si yo estaba viendo y estaba leyendo ayer en la noche que Disney ya está, los parques ya están haciendo todo un recorrido. Creo que en Shanghái ya abrieron el parque de Disney y están poniendo muchos filtros para que la gente vaya. Ya no van a ser las masas, sino van a ser grupos supervisados a distancia. Entonces vamos a tener que trabajar con esa filosofía. Pero Disney ya está trabajando o ya tiene su recorrido virtual por sus parques. Entonces, ¿por qué no hacerlo con los parques de entretenimiento y diversión hoy en día y con las empresas que nos dedicamos específicamente a eso? Construir modelos
temáticos virtuales en donde puedas conocer directamente nuestros parques de campamento. Entonces, pues de momento sería todo de mi parte. Espero que te haya sido útil esta información. Vamos a seguir en contacto. Espero que te haya sido útil, divertido, filosófico, y hayas aprendido un poco como de el tema de la construcción de castillos, y un poco sobre la historia y las novelas que se han escrito a través del concepto y las construcciones de castillos medievales. De mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención, su interés, y los datos de contacto para que no se me olviden es www.cucaponga.com/líderes. Mi correo es comercial@cucaponga.com y el teléfono es 55 45 45 84 70 y el 222 361 17 27. Mi nombre es Luis Gerardo Cruz, Luigi, para ustedes, y estamos en contacto. Muchas gracias.